grados 4 décimas la temperatura en Paraná. Nos vamos a charlar con el doctor Santiago Sanfilippo, como lo hacemos habitualmente los días lunes, sobre su especialidad, por supuesto, la neurología, el que más conoce del tema. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda? Buenos días. Buenos días, Cristian, ¿cómo están? Bien, muy bien. ¿Cómo está el tiempo? ¿Cómo ha llegado la primavera a Gualeguay? Está muy lindo, sí, sol a pleno, no hay viento y yo tengo una temperatura en este momento de estar en 17 grados Muy aproximadamente. agradable, muy lindo, muy agradable. Acá estamos en 14, un poquito más fresco. Doctor, y le queremos hablar hoy de un tema que afecta a mucha gente y que por ahí no llegamos a diferenciar exactamente qué es un mareo y qué es el vértigo exactamente. ¿Cuáles son las diferencias? Muy bien, son importantes. El vértigo es una sensación de giro, donde el paciente lo que refiere es que las cosas le dan vuelta. Ese es el vértigo que se llama objetivo, pero hay un vértigo también subjetivo, que es cuando el paciente siente que él da vuelta o que se traslada el cuerpo, se mueve, va hacia un lado o hacia el otro. Pero el más frecuente es el vértigo objetivo, donde las cosas comienzan a girar. Ahora, eso es el vértigo. El mareo es una sensación mucho más inespecífica, es una sensación que cada paciente lo describe a su manera. Algunos lo describen como que tienen la cabeza en el aire, como que sienten la cabeza vacía, como una sensación de abombamiento, o a veces un trastorno y miedo para caminar porque tienen ciertas alteraciones en el equilibrio o durante la marcha. Eso es lo que el paciente refiere como mareo. Desde el punto de vista de la importancia, nosotros los neurólogos le damos muchísima más importancia, por supuesto, al tema del vértigo, porque el vértigo puede deberse a diferentes patologías. La patología más frecuente es una alteración en el oído medio, en el laberinto, que son unos canales semicirculares por donde circula un líquido que se llama endolinfa. Dentro de ese líquido hay unas piedritas, los otolitos, y cuando uno gira la cabeza, la va moviendo, esos canales, que son tres, que están en esta forma, también se van moviendo, se conectan con el cerebro, se conectan con el cerebelo, se conectan con los músculos paravertebrales, y eso da sensación de pérdida de equilibrio, de náuseas, de vómitos muchísimas veces, zumbido de oídos y caída. Es muy frecuente ver aquella gente que tiene lo que se llama vértigo posicional. Es aquellos que cuando se levantan de la cama rápidamente presentan esta sensación, o cuando se acuestan lo tienen, o incluso al inclinarse o al girar en la cama también tienen esta sensación. Por eso el laberinto es una de las primeras cosas que tenemos que estudiar. Claro. Y en el caso del mareo también es orgánico, digamos. El mareo muchísimas veces es, como dije, inespecífico, mucho tiene que ver a veces con trastornos psicosomáticos fundamentalmente, neuropsicológicos, pero también hay que estudiarlo porque puede indicar que el paciente tiene una disminución en la presión arterial, o puede tener una arritmia cardíaca, por ejemplo, con lo cual llega poca sangre al cerebro y eso le puede producir, o puede tener una obstrucción a nivel de las carótidas y eso también le puede producir un hipoflujo. Es decir, está más relacionado con un trastorno neuropsicológico o bien con un trastorno de una insuficiencia vascular cerebral. O sea Eso, el mareo. y por lo tanto, cada una de estas patologías, una diferenciada, tienen distintos tratamientos. Exacto, cada uno de ellos uno tiene que hacer el diagnóstico. Primero hacer el diagnóstico de si el paciente tiene vértigo o tiene mareos. Y después, si tiene uno u otro, comenzar a estudiar cuál es la causa del vértigo por un lado o cuál es la causa del mareo, porque todos los dos, y dentro del mareo hay diferentes tratamientos, y dentro del vértigo, de acuerdo a la causa, también hay diferentes tratamientos. Porque, por ejemplo, el vértigo no solo es un problema del oído medio, también puede ser por un tumor que se está localizado en lo que llamamos el ángulo pontocerebeloso, que es un tumor del nervio acústico. Por lo tanto, muchísimos pacientes que tienen acúfenos y zumbidos, que tienen pérdida de audición y tienen vértigo, hay que descartar también un tumor del nervio acústico. Es decir, hay varias cosas para estudiar. Es interesante, ¿no? Porque muchas veces el paciente con vértigo deambula entre un especialista y el otro sin llegar exactamente al profesional que le dé con el diagnóstico correcto.
Exactamente. Por lo general, primero va al clínico, luego va al otorrinolaringólogo. Si el otorrino no encuentra alteraciones, porque le hace una audiometría o algo, no encuentra alteraciones, seguramente va al neurólogo después para estudiarlo un poco mejor. Claro. Doctor, siempre es interesante ya hablar de estos temas con usted y sé que cada vez afectan lamentablemente a más gente, a más personas, así que está bueno saber en concreto por lo menos las diferencias, saber que existen diferencias y que no todo es lo mismo. Seguimos charlando la próxima Exacto. semana si le parece. Un abrazo grande, que anden Gracias. muy bien, ¿eh? El doctor Santiago Sanfilippo, médico neurólogo, ustedes lo